Queridos hermanos, continuamos con tu programa Profundizando en la Fe. Y ahora vamos a entrar en el tema central de este día, el hombre capaz de Dios. ¿Y por qué el hombre es capaz de Dios? Es capaz de Dios porque ha sido creado por el mismo Dios a su imagen y semejanza. Y Dios lo creó a su imagen y semejanza porque la finalidad que tiene Dios es que el hombre comparta la vida bienaventurada con Él. Es decir, que la vocación a la que el Señor nos llama es una vocación demasiado grande. El Señor nos llama a ser divinizados y por eso Dios mismo elige hacerse hombre, se hace hombre en Jesucristo para que nosotros con su gracia, con su fuerza, con su espíritu, podamos ser también cada día más semejantes a Dios. Naturalmente siempre seremos criaturas, siempre habrá una distancia entre el Creador y la criatura, pero conforme nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos vamos pareciendo más a Dios. Por eso, como Dios quiere llevarnos a la vida aventuranza, quiere llevarnos a la vida bienaventurada, quiere llevarnos al cielo a contemplar su rostro, ha puesto en nuestros corazones el deseo de conocerle, de amarle, de hacer intimidad y comunión con Él. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Solo en Dios encontrará el hombre la verdad, la dicha que no cesa de buscar. El hombre siempre busca ser feliz. Si hay algo por lo que nos jugamos la vida, es por ser feliz. Solo que a veces buscamos esa felicidad a donde no está, en la idolatría del placer, en el tener, en la fama, qué sé yo, en tantas cosas que creamos, que nos creamos nosotros mismos, en ídolos que nosotros nos creamos, pero que en el fondo eso nos esclaviza. Dios nos hace libres. Por eso dice Jesús en el Evangelio, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y la verdad, ese es el mismo Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como este deseo de Dios está en el corazón humano, por eso podemos ver que todas las culturas, todos los pueblos a lo largo de la historia han buscado a Dios. De múltiples maneras, nos sigue diciendo el Catecismo, en su historia los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. Todos los pueblos han adorado a algo que consideran Dios, muchas veces no al mismo Dios, todo depende, ¿verdad? El hombre antiguo en Egipto se adoraba al sol, y los sacrificios humanos también del hombre de la antigüedad, incluso nuestra cultura latinoamericana, se dice que los aztecas en México tenían también sacrificios humanos, eran formas de, ellos entendían de agradar a Dios, de darle lo mejor a Dios, de entregarle el Hijo a Dios, lo que más se quiere a Dios. Así todos los pueblos han buscado a Dios, de una manera, podríamos decir de una manera oscura, poco a poco, según lo van entendiendo, pero buscando a Dios, siguiendo ese deseo que Dios mismo ha puesto en el corazón humano. Pero esta íntima unión y vital con Dios puede ser olvidada, puede ser desconocida y puede ser incluso rechazada. Ese deseo está, pero yo podríamos decir también por el pecado como olvidarme de eso, puedo también por ignorancia como ocultar eso, incluso abiertamente rechazarlo. ¿Cuáles son las causas de que se dé, podríamos decir, este rechazo o este desconocimiento? Primeramente, la rebelión contra el mal. Mucha gente dice Dios no existe, porque dice si Dios existiera, entonces ¿por qué un hermano mata a otro? ¿Por qué los inocentes sufren? ¿Por qué me pasó esto a mí si yo soy inocente? El problema y el misterio del mal, que es una realidad que está ahí. Otro elemento es la ignorancia.
Por eso también los cristianos estamos llamados a cada día profundizar nuestra fe, a ir más adelante, y de ahí que ha nacido esta inquietud también de este programa de profundizar en nuestra fe, porque no nos podemos quedar con ese catecismo del corazón de Jesús, que dicho sea de paso lo tenemos aquí, pero que es un catecismo elemental para niños. No, nuestra fe tiene que madurar, tiene que ser más adulta, tiene que ir más allá, tiene que remar más adentro, porque es una verdad inagotable, es la verdad del misterio mismo de Dios, de su plan de salvación. Entonces la ignorancia es un factor también que lleva a acallar este deseo de Dios que habita en el corazón humano. Dicen también por ahí que un católico ignorante es un futuro protestante. Es importante entonces que nos formemos bien, que busquemos. El que busca encuentra, dice el Señor. Y hay tantos medios hoy por los cuales yo puedo matar mi ignorancia. Un libro, en la misma internet encontramos, ¿verdad?, el magisterio de la iglesia, porque tampoco no me puedo fiar de cualquier doctrina, no soy bandera de cualquier viento, no, sino que hay una doctrina segura, la doctrina de Jesucristo, que nos lo ha dejado en el magisterio de la iglesia. Usted va al magisterio y ahí va a encontrar una verdad, podríamos decir segura, la cual seguir con precisión, con certeza, de la cual se puede fiar como se fía un niño de su padre y de su madre. La iglesia nos ha engendrado, la iglesia nos alimenta, la iglesia nos propone un modo de vida, de conducirnos, que es un modo santo, un modo seguro, que si yo lo sigo y sigo en esta vida de piedad y de oración, de seguro voy a llegar al reino de los cielos, al encuentro cara a cara con el Señor. La otra dificultad que tenemos en ese deseo de encontrarnos, ese deseo de ver a Dios, ese deseo que está inscrito en el corazón humano, es la indiferencia religiosa. Hoy hay mucha indiferencia religiosa, hay gente que no, podríamos decir, como dice el Evangelio, le tocan la flauta y no bailan, le cantan lamentaciones y no lloran, o sea, ni fu ni fa, y van ahí arrastrándose con esa indiferencia, con ese poco caso a la verdad, la cual todos, como decía ahorita, porque Dios nos ha dado una inteligencia, y esa inteligencia también somos responsables de ese don que Dios me dio. Todos somos responsables. Si yo entierro ese don, ese carisma, si yo me resisto a buscar la verdad, si yo ando con esa tibieza, también soy responsable de mi tibieza. Ante Dios somos responsables siempre y vamos a dar cuenta, no nos podemos engañar nosotros mismos. Entonces la indiferencia religiosa. Otra causa también de acallar este deseo que está en el corazón humano son los afanes del mundo. Lo vemos en el Evangelio, la llamada al reino de los cielos, el Señor que envía, ¿verdad?, mensajeros a llamar, a participar de este banquete. Sin embargo, algunos dicen, bueno, yo me voy a mi campo, yo me acabo de casar y tengo que, por supuesto, ya tengo que disfrutar mi matrimonio, me voy a los negocios. En fin, ese conjunto de zarzas, ¿verdad?, que ahogan esa semilla que ya está en el corazón humano. La semilla del verbo ya está en el corazón humano, porque es el mismo Dios quien ha puesto este deseo, y por eso la conciencia de cada persona es ese sagrario donde Dios habita, pero todo esto lo puede ocultar, lo puede acallar si yo también no hago mi parte, si yo no lleno la tinaja que tengo que llenar para que Dios entonces poco a poco vaya transformando esa agua en vino. Los afanes del mundo y la seducción de las riquezas. Otro elemento que acalla ese deseo que está ya en todo hombre, en el corazón de todo hombre, que busca el bien, que busca la verdad, que busca la felicidad. El mal ejemplo también de nosotros los cristianos es otra realidad que puede también, podríamos decir, alejar a la gente, apagarle la fe. Y hoy vivimos esta realidad muy crudamente, lastimosamente, en nuestra propia iglesia, lastimosamente. El antitestimonio de sacerdotes, incluso de obispos. Hoy hay que hablar claro, porque los medios de comunicación han hecho del mundo una aldea, como se decía, donde todo se sabe, todo se conoce. Y gracias a Dios, porque esto también nos está llevando a una mayor responsabilidad, a un mayor compromiso.
nos está llevando a ser más auténticos, nos está llamando también a definirnos por cuál camino yo quiero caminar. Entonces el mal ejemplo de los creyentes, no solamente la jerarquía, sino de todos los creyentes, porque cada uno es ejemplo para el otro, debe ser testimonio de fe, de vida para el otro, testimonio del Evangelio. Y por eso también cada día yo debo cuestionarme si mi actuar no desdice del Evangelio. Si ha sido así, lo importante es que recapacitemos y que hoy tú y yo tomemos la decisión de decir yo voy a ser distinto, yo soy testimonio de Cristo, yo debo ser el buen olor de Cristo también para mis hermanos que me ven, que me escuchan y que también están llamados a nutrirse de la fe de la comunidad, del testimonio de los demás. Otro elemento también que podríamos decir apaga este deseo innato en el corazón humano son las corrientes de pensamientos hostiles a la religión. Ha habido una cantidad de ideologías, siempre el Evangelio se ha querido acallar. El mismo San Ignacio de Antioquía, del cual hablábamos al iniciar este programa, el Imperio Romano intentó de muchas maneras acallar el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz porque se le intentó también acallar, pero ¿se puede ocultar el sol con un dedo? No es posible. Así también fueron estos primeros 3 siglos, fueron de sangre, de martirio, de un testimonio, podríamos decir, a toda prueba de los primeros cristianos, pero el Evangelio triunfó. Y el Evangelio entró a esa cultura y fue evangelizado ese imperio tan hostil al Evangelio. Gracias al testimonio de esta gente, gracias a la sangre derramada, gracias al Evangelio predicado. Pero ha habido más recientemente también, siempre en toda la historia ha habido estos momentos cuando la Revolución Francesa también hubo toda esta lucha contra la iglesia. Más recientemente está también el ateísmo, el marxismo, que ha querido sacar también de la sociedad el Evangelio, diciendo, bueno, lo que vale es la materia, eso del Evangelio es un cuento de camino, y solo lo que yo veo y puedo palpar es, podríamos decir, real. Pero caen los imperios, caen las ideologías, Jesucristo permanece porque nos ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y nos ha dicho, no tengan miedo, no tengan miedo. Ha sido también la consigna de los últimos papas, recuerdo ahora sobre todo al Papa Juan Pablo II, que inició su discurso con no tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo he vencido al mundo. Finalmente, está esa actitud del hombre pecador, que por miedo, el otro obstáculo es el miedo, podríamos decir, no se compromete, es como aquel hermano del Evangelio que enterró el don, que enterró la gracia que Dios le dio por miedo porque el Evangelio me compromete, el Evangelio me llama, el Evangelio me interpela, y no puedo ser, podríamos decir, totalmente indiferente a él, porque o lo rechazo o le acojo, una de dos. Como decía ahorita, la misma indiferencia es una forma de rechazar. No puedo, pues el miedo no es buen consejero, el miedo me estanca, el miedo me paraliza, el miedo me arrima en el camino, y todo hombre está llamado a ser un eterno peregrino. El pueblo de Israel es paradigma del pueblo de Dios, porque siempre fue un pueblo que estuvo en peregrinación, primero camino a Egipto, allí fue esclavizado, pero de Egipto salió y continuó por el desierto su peregrinación hacia la tierra prometida. Por eso este pueblo es un paradigma para nosotros los cristianos, es un indicio de que el hombre es un eterno peregrino hasta que se encuentre con el cara a cara con el Señor. El miedo, no hay nada tan opuesto a la fe como el miedo. Los apóstoles también cuando en el misterio de la resurrección Jesús les decía, no tengan miedo, quiten esos miedos. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa duda? ¿Por qué esa falta de fe? No, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos quita ese miedo de nuestros corazones
Por eso implorémoslo, pidámoslo por intercesión de la Santísima Virgen, ella que fue la llena de gracia. Pidámoslo también al Sagrado Corazón de Jesús, ese abismo de amor, de misericordia. Señor, quita de mí el miedo, quita de mi familia el miedo, ayúdame a ir realizando ese deseo que tú has puesto en mi corazón de conocerte, de amarte, de entregarme de una manera cada vez más decidida al reino, a este misterio del reino, hasta que llegue un día al encuentro, al cara a cara contigo. Queridos hermanos, esta ha sido la primera entrega, pero no continúa aquí. Nos encontraremos nuevamente más adelante. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.